Amén. Hoy día yo quiero compartir un mensaje de la palabra, y el mensaje que quiero compartir, ustedes lo tienen ya en pantalla, la gran invitación del Señor. Y para esto yo quiero citar un texto bíblico, el cual vamos a ir navegando juntos en él. Amén. Y el texto está en Isaías 55, verso del 1 al 3. Solamente vamos a leer. Y dice la palabra, dice la escritura aquí, dice: a todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, dice él, atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. ¿Cómo? Con grosura, dice. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra a partir del alma y hasta partir del alma y el espíritu, aún discierne, Señor, los pensamientos que hay en nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es suficiente para nosotros, Padre. Es lo que necesitamos, y permite que esta porción de tu palabra hable a nuestros corazones. Permita ver cómo estamos, Señor, y en qué situación estamos. Permita, Señor, que nosotros avancemos en el reino de tu Hijo amado. Permite, Señor, que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros, y nosotros podamos vivirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Solamente me gustaría saber si hay alguien que nos visita por la primera vez. ¿Hay alguien aquí que nos visita por la primera vez? Ok, todos somos de casa. Amén. ¿Quiénes son invitados? Porque acá el texto dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid. ¿Quiénes son invitados a este lugar? El mensaje de hoy día se llama la gran invitación del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Esto lo está hablando en Isaías, capítulo 55, verso del 1 al 3. ¿Quiénes son invitados? Todos los sedientos, ¿verdad? ¿Quiénes son invitados? Todos los sedientos. Pero hermanos, acá podemos incluir a toda la humanidad. ¿Por qué toda la humanidad? Porque no solo a los judíos Dios les está hablando, que es el pueblo de Dios aquí, sino también le está hablando a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no eran considerados pueblo escogido de Dios. Pueblo escogido de Dios son los judíos, y los gentiles son los que no son el pueblo. Y Dios está lanzando esta invitación a todos. Amén. Se la está lanzando a todos. Y Él está hablando directamente a la humanidad. Y Él está diciendo a todos los sedientos, los que tienen sed. ¿Han tenido sed alguna vez? ¿Sí? Amén. Cuando uno hace un ayuno de repente de agua solamente, pero dice: voy a tomar agua a partir de tal hora. Comenzamos a querer golpearnos a nosotros mismos. Pero llega un momento en que la sed el agua es lo más preciado. Él está llamando aquí a todos los sedientos. Él está llamando a toda la humanidad. Pero esos sedientos incluyen los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos. Hermano, a toda persona que transita por la difícil vida o los difíciles caminos que esta vida tiene. Porque ¿cuántos saben que esta vida no es fácil? No es fácil, nunca ha sido fácil. Sin el Señor esta vida es dura. Por eso que hay un programa que se llama Vida Dura. ¿Por qué? Porque refleja la dureza de la vida, el maltrato que genera esta vida sin Dios. Porque este mundo está sin... la gente que nace en este mundo nacen separados del Señor. Ahora, lo que nosotros vemos aquí, vamos a ver, es que el Señor está preparando una oferta aquí. Amén. Está presentando una oferta de salvación
dice a todo tipo de persona que está sediento. Él está proveyendo. Y lo que nosotros podemos ver aquí en este texto es que el plan de Dios, es decir, su evangelio, no excluye a nadie. Amén. Diga conmigo, el evangelio no excluye a nadie. Es decir, el plan de Dios, hermanos, no excluye a nadie, sino se excluyen a sí mismos todos aquellos que rechazan el evangelio. El evangelio no excluye a nadie, pero cada persona que rechaza el evangelio en su vida se está excluyendo a sí mismo. Ahora, vemos cuál es la condición que se requiere para poder beber de esas aguas que el Señor está ofreciendo. Porque venid, dice, ¿no? A todos los sedientos, venid a las aguas, dice. ¿Cuál es la condición que se requiere? Estar sedientos, ¿verdad? Ahora, en contraste con el mundo, quienes se encuentran satisfechos en el mundo, ya sea en sus placeres, ya sea en sus comodidades, ellos no están sedientos, porque se encuentran satisfechos. Todavía están viviendo y están cómodos. Todavía la luz de su antorcha, la luz de su tea, de la antorcha por la que ellos mismos se están iluminando y levantando su propio camino, todavía tiene fuego. Es necesario que ese fuego se apague. ¿Me dejo entender? Mientras el hombre tenga una antorcha, una tea a sí mismo, no va a poder, la luz de Dios no puede venir, porque aún el hombre se autosostiene. Entonces, quienes están satisfechos con sus placeres, con sus comodidades, no se encuentran sedientos. Por eso es que en uno de los mensajes el Señor puso en mi corazón, lo leí del pastor Steve Murrell, de su libro De aquí a 100 años. ¿Qué tanto evangelio hemos comido? ¿Qué tanto evangelio hemos comido en nuestras vidas? ¿Qué porcentaje de evangelio hemos comido? ¿El suficiente como para no comprometernos mucho? Decía él, ¿no? El suficiente como para estar cómodo, pero no, yo no voy a ir y no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No, yo estoy bien aquí. 50, 60, 70% de evangelio. Pero cuando nosotros entendemos que comer el evangelio al 100% va a representar morir a uno mismo, dejar nuestra propia comodidad y salir a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Esa es la única razón por la que existimos, para cumplir su voluntad. Sabemos que el apóstol Pablo lo entendió después de 10 años de haber recibido el evangelio. Ahora, la condición para estar sedientos, la condición que se requiere, sabemos que los que están satisfechos con el mundo y los que dependen de sus propios méritos y esfuerzos no van a venir a beber del agua que Dios está ofreciendo. No van a venir. ¿Por qué? Porque todavía tienen suficiente combustible para seguir transitando y haciendo su propio camino. Para obtener la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, es necesario, diga conmigo, es necesario sentirse perdido. Así es, porque mientras el hombre no se sienta perdido, no se sienta miserable, y disculpen la expresión, suena feo, pero es la verdad. Usted que está escuchando y está viendo este mensaje a través del Facebook en vivo, esa es la verdad. Usted necesita, el ser humano necesita experimentar que está perdido para poder beber del agua que Dios ofrece. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús, Él vino por los perdidos. Amén. Él vino por pecadores. Es decir, por los que están atrapados por el pecado. Porque el pecador es pecador por naturaleza, ojo. ¿Me dejo entender? El pecador es pecador por naturaleza. Nace ya estando atrapado en el pecado y su pecado lo condena, porque es la enfermedad con la que todo el mundo nace. El pecado. Los que están atrapados por el pecado. Pero son estas personas que en determinado momento se van a dar cuenta de su necesidad de Dios, y es cuando recién pueden experimentar
la sed en sus vidas. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Pero quién es sano? Ninguno. Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? A pecadores. Pero en el mundo en el que Cristo vino no existía ningún justo. Amén. Lucas 5:32 dice lo mismo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces, tenemos que entender que el pecado es la enfermedad o la condición con la que todos nacemos. Yo no puedo combatir el pecado. Cristo lo puede hacer. Él es el único. Una persona que nace bajo la naturaleza del pecado es una persona que está condenada a sufrir. Amén. Y por lo tanto, va a ser un sediento en esta tierra. Es por esta razón que todos los que están sedientos e insatisfechos son invitados a venir a beber las aguas. Pero acá dice, ¿no? En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? No es otra cosa que el hombre experimente en sí mismo su condición de miseria. Ahora, las aguas de Dios son una gracia. Diga conmigo, gracia. Y hermanos, y está disponible solo para los sedientos. Amén. El agua, uno puede beberla y está bien, pero para beber de la gracia de Dios es necesario tener sed. Y para que eso ocurra, el hombre tiene que experimentar arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, oye, arrepiéntete, eres un pecador miserable. No, arrepentimiento es, me doy cuenta de mi incapacidad, me doy cuenta de mi condición, me doy cuenta que con estos comportamientos no voy a llegar a ninguna parte, sino que me estoy autodestruyendo. Cuando el hombre comienza a experimentar eso en su vida, es llamado al arrepentimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? Me doy cuenta, me dejo entender, necesito un cambio, y el Señor ofrece sus aguas. Amén. Él es precioso. Y es justamente ahí, ¿no? ¿A dónde se les invita a todos los que están sedientos? Él les invita a que vengan a sus aguas. Y las aguas son la palabra de Dios, es verdad, pero representan a Cristo. Porque Cristo es la palabra viviente. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, dice, para vida eterna. ¡Qué precioso! Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él está citando, Él está recordando, Él está hablando algo que ellos conocen perfectamente. Porque los judíos conocían perfectamente la Torá y conocían perfectamente lo que pasó con Moisés. Tanto en Éxodo como en Números, cuando Moisés fue a buscar, cuando el pueblo tenía sed y él fue a buscar el agua, fue a Dios y el Señor lo mandó hacia la roca, hacia la peña de Oreb. Entonces, cuando ellos están escuchando esta palabra, Él les está diciendo, los está retando y les está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué precioso. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré, ¿qué cosa? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿A quién es? Al que tuviese sed.
¿A quiénes? Al que tuviese sed. Amén. Y Apocalipsis 22:17. Y esto es lo que va a pasar en su segunda venida después del milenio, o en el milenio. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, hablábamos de Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 17, versos 5 y 6: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Es decir, esa vara con la que él abrió el mar rojo. ¿Se acuerdan? He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. ¿Y qué dice? Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de ¿quiénes? De los ancianos de Israel. ¿En presencia de quién está haciendo esto el Señor Jesucristo? De sus discípulos. Porque Él es la fuente de vida. Amén. Cristo es la fuente de vida. Y nosotros, diga conmigo, nosotros. Otra vez, nosotros como discípulos, hermanos, tenemos que entender y tenemos que saber acudir como el Señor le enseñó a Moisés a acudir a la piedra y hacer exactamente lo que el Señor le está ordenando que haga. Ahora, Jesús es la sombra y tipo de esa roca, esa peña en Oreb que fue golpeada para proveer del agua de vida, para calmar la sed de ellos, una sed natural. Pero hoy Dios está haciendo un llamado a que vengan y beban de las aguas, aquellos que están sedientos. Y hemos visto quiénes son los sedientos. Pues las fuentes de agua de salvación fueron abiertas en la cruz del Calvario. Jesús fue golpeado por nosotros, amén. Y todos sabemos aquí que una lanza atravesó su costado, ¿verdad? Y allí fue herida la roca, de la cual comenzaron a brotar las aguas de la salvación para todo aquel que tenga sed, venga y beba. Ahora, ¿qué se les manda a hacer? De acuerdo al texto que hemos estado viendo, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, dice. Venid y comprad. ¿Saben lo que él está diciendo? No se asusten por el costo, porque hay mucha gente, hermano, que está sufriendo en el mundo. Hermano, cada persona, y cuando digo hermano no me refiero a los hombres nomás, amén. ¿Y las mujeres dicen? Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros vemos a la gente que está sufriendo, o sea, nosotros podemos, usted tiene que saber que cuando usted mira a una persona, usted ve apariencia nada más. Amén. Una persona que tiene el Evangelio en su corazón, claro, cada vez que se acerca a alguien, usted tiene que ver, está bien, no estoy diciendo que la persona, no estoy diciendo nada malo de la persona, pero la persona es solamente una apariencia. Por dentro está sufriendo. Amén. Está sufriendo. Aunque no lo parezca, aunque no lo represente, está sufriendo. Aunque usted lo vea sonriente, aunque usted lo vea un chistoso. Algunos que les gusta hacer chistes y esas cosas, ¿verdad? Pero está sufriendo por dentro. Porque solamente Él sabe cómo está su vida y Dios lo sabe. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia del Evangelio? Es que usted también lo sabe. Y tiene que hacer algo al respecto. Porque ese es nuestro llamado. Esa es la comisión que Dios nos ha dado. Venir y comprar. No se asusten ante el costo o por el precio, pues es altamente beneficioso y le conviene a toda persona venir a Cristo. Le conviene, pero no sabe que lo conviene. ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque el Evangelio se presenta como una religión muchas veces. O se presenta como ritos religiosos, o como estamentos, o como formatos, o como leyes que el hombre tiene que cumplir.
Pero tenemos que entender, Él está diciendo, venid, comprad. Cuando nosotros vemos, sí, pero ir a la iglesia, ay, eso, hay un costo, ¿verdad? Venir a la iglesia hay un costo. Pero hermano, ese costo lo vale. Porque es la respuesta que esa persona necesita. Oh, pero ir a un grupo de alcance, hermano, lo vale. Insistir con la gente, vale. La sangre de Cristo. Cuando recordamos a este hombre que fue metido por sus compañeros por el techo, en Lucas 2, ¿verdad? O 3, no recuerdo el capítulo. Pero cuando vemos que estos 4 amigos se meten por el techo para traer a este hombre a los pies de Cristo para que el Señor lo restaure, porque ellos estaban convencidos que Él era la respuesta, pero este hombre era paralítico, estaba postrado. ¿Él en su propia fuerza se hubiera llegado? Nunca. ¿Cómo llegó? Por sus amigos. ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Cómo van a llegar ellos? Si ellos están imposibilitados, ¿cómo van a llegar a los pies de Cristo? Por nosotros, porque somos nosotros los llamados, amén, a meternos por el techo y hacer lo que quizás nadie hace al inicio. Cuesta trabajo, amén. Pero hermanos, no hay mayor gozo que el verlos sentados ahí, o que verlos en el grupo de alcance y verlo cómo estaban antes y cómo están ahora. Eso no tiene precio. Amén. La gloria de Dios sobre sus vidas. No les prometemos que todo es maravilla. No, no es maravilla. Porque como no somos duros de entendimiento muchas veces, nos va a costar. Pero el Señor va a hacer su obra. Entonces, el Señor dice, vengan, compren. Compren. Vengan, coman. ¿Y por qué dice venid, comprad y comed? Porque las aguas, no solamente, Él no solamente nos está dando, Él no solamente nos está brindando las aguas de la salvación, sino que eso incluye la provisión de Dios para todas las demás áreas que Él sabe que necesitamos, no las que tú crees que necesitas. Porque a veces yo puedo decir, yo necesito esto, y Dios es el que sabe si lo necesito o no. Amén. No, yo quiero esto. Y oramos, ¿no? Y le hacemos huelga de hambre al Señor. Voy a ayunar 5 días para que el Señor me entregue esto. Sigue ayunando. Y el Señor, ay, el Señor no me responde al 5.º día. No, ya te respondió. Solo que no te has dado cuenta. Entonces el Señor comienza a trabajar con nosotros. No solamente va a ser satisfecha la sed que tenemos acerca del problema del hombre, de su situación, sino que también va a ser satisfecho su apetito natural, las cosas que el hombre desea. Esto involucra una provisión integral. Dios conoce perfectamente todas nuestras necesidades. Amén. En Mateo 6:8, la Biblia nos enseña, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tiene necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. ¿Cuántos tienen necesidades acá? Los que creen que tienen necesidades, levanten su mano. Y los que no creen, también levanten su mano, porque todos tenemos necesidades. Hay cosas que tú necesitas y Dios sabe que necesitas. Amén. Lo que yo creo que necesito dista mucho de lo que Dios sabe que necesito. Entonces, Dios sabe, vuestro Padre dice, y lo menciona así, ¿no? Vuestro Padre. Y les animo, hermanos, a que vengan. Los jueves hemos abierto una temporada, El amor del Padre. Es espectacular. Empezamos este jueves y va a seguir por lo menos unos 4 jueves más. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, lo mejor que Él va a hacer es, Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y algunos dicen, ay, riquezas, tesoros. Sí, también tesoros, pero no es solamente eso. Sus riquezas, sus planes, sus métodos, su forma. Él es único.
y trabaja de una manera única y particular con cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que necesitamos y nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Amén. La ventaja que tenemos es que si nos unimos al plan de Dios, es decir, alineamos nuestra mirada a Dios, entonces Él nos va a permitir conocer sus planes, para no orar y no pedir de manera incorrecta. ¿Me dejo entender? Entonces, hermanos, usted tiene que saber que Él, a los que ha llamado, Él está guiando nuestro caminar, aunque muchos de nosotros no nos damos cuenta que Él es el que está propiciando lo que está ocurriendo. Amén. A veces cuando vienen y me hablan acerca de un problema o algo que está pasando en una persona, y si es hermano o es creyente, ya, yo tengo que tener cuidado al orar, porque yo no puedo orar en contra del plan de Dios. ¿Y qué si es Dios quien está poniendo a esa persona en esa posición? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, haz tu voluntad, haz tu plan. Dame a mí el entendimiento para ver qué está ocurriendo. Si me permites a mí ayudar, o ábrele a esa persona el entendimiento para que él o ella puedan ver qué tú estás haciendo en su vida. Amén. Y dejen de estar dando manotazos, sintiéndose que se están ahogando. Porque ciertamente las dificultades sí son dificultades, son fuertes. Pero el plan de Dios es perfecto. Amén. Perfecto. Tal cual como la palabra lo expresa, es perfecto, hermano. Hermana, que me estás escuchando, el plan de Dios es perfecto. Gloria a Dios. Entonces, dice acá que la provisión que Él les ofrece es el vino y la leche. Vino y leche. Ahora, a todos los sedientos, dice en Isaías 55:1, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No solamente sacia nuestra sed, porque el agua sacia nuestra sed, sino también nutre nuestro cuerpo. Amén. El Señor sabe qué es lo que necesitamos. Por eso es que vemos en Juan 7:37 que el Señor Jesucristo superó todas las expectativas que el ser humano pudiese esperar. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero el auditorio con el que Él estaba no entendían lo que Él estaba diciendo. La pregunta es, ¿estamos entendiendo nosotros lo que Él está haciendo? Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Diga conmigo, jamás. Jamás. Hermano, jamás significa nunca más. ¿Saben por qué? No tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque a partir de ahora mis problemas no son problemas. Si yo estoy en Cristo, si verdaderamente yo estoy caminando en Él, si verdaderamente yo he creído lo que su palabra dice y estoy entendiendo la gracia de su evangelio, los problemas que comienzo a tener tengo que alinearlos. ¿Qué cosa es lo que Dios está haciendo con mi vida? Por eso es que Él dice: si no, sería Dios mentiroso. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la palabra, cuando el agua, la vida, ese rema que Dios nos da a nosotros en nuestra propia experiencia, se convierte en agua que salte para dar vida a otros. Cuando comenzamos a entender las cosas y estamos capacitados para llevar a otros al Señor. Amén. ¿Cuánta gente está esperando por este evangelio? Nos están esperando allá afuera. Amén. Acá estamos en un entrenamiento. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va a llevar hacia afuera. La palabra eclesía, hermanos, significa los que salen afuera. Entonces, vemos que el agua en la Biblia es el símbolo de la palabra de Dios, pero Jesús nos invita a venir a beber de Él, beber de sus aguas.
Pero la provisión que Jesús ha preparado, que Dios ha preparado por medio de Cristo, es integral para nosotros, pues satisface verdaderamente todas las necesidades que el hombre tiene, principalmente las del alma y las del espíritu. Él tiene absoluto control de todo una vez que nuestra vida está puesta en sus manos. Si yo he venido a Cristo, si yo vengo a los pies de Cristo, yo estoy en sus manos. Amén. Puedo descansar. Ay, pastor, ¿tú descansas mucho? No. Pero descansar en Él, ¿qué significa? Confiar en Él. Mi confianza está en Él, no en lo que yo pueda hacer. Dios me da el privilegio de conocer más su plan y poder caminar en Él. Y lo maravilloso de esto es que si Él tiene el control absoluto y nuestra vida está puesta en Él, entonces podemos ser guiados, podemos ser llevados por las aguas. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿no? O acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza, o para daros el fin que esperáis, como dicen en Reina Valera. Qué precioso es eso, cuando uno viene a sus aguas. ¿A qué precio se ofrece esa provisión? Es gratis. Diga conmigo, gratis. Te invito al cine, gratis, vamos, ¿verdad? ¿Cuántos irían? Se anotan. Y seguro que llegan temprano. Pero acá al servicio, no, hoy día ha habido muchos obstáculos para que usted llegue. Amén. Porque usted viene temprano. Yo sé que es así. Por fe lo digo. La provisión de Dios es gratis. Amén. Es gratis. Sin dinero y sin precio. Comprar sin dinero y sin precio. ¿Eso qué nos muestra? El amor y la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos muestra también que nadie puede comprar la provisión de Dios, porque es un regalo. La salvación es un regalo. Porque si alguien pudiese comprarla, ya no es un regalo. Sí, lo que pasa es que yo era malo, sí, pero no era tan malo, ¿ah? Sí, yo era malo, sí, yo hacía esto, pero no tanto. O sea, él está comprando una parte y está recibiendo la otra parte gratis. No, la provisión de Dios es gratis. No requiere tu dinero no sirve. Amén. Nuestro dinero no sirve para pagarlo. Nada de lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque así lo ha querido Dios, porque esa es la forma en que se expresa su gracia y su misericordia. Y eso es lo que conocemos por Evangelio. Nos muestra también que solo está disponible para los sedientos. Es gratis, pero está gratis y disponible ¿para quiénes? Para los sedientos. Es decir, para aquella persona que reconoce su condición de miseria y que está atrapado por el pecado y que no hay absolutamente nada que pueda hacer esa persona por sí mismo, mucho menos por alguien más. Por eso es que Jesús se convierte en la respuesta y en la provisión al problema del hombre. Esto nos muestra también, hermanos, en este texto, nos muestra también que su provisión, el regalo de Dios, el regalo que Dios nos da, excede a todo precio. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que podamos darle a cambio. Lo único que Él pide de nosotros es responder al llamado. Amén. Es la única forma de gozar y disfrutar de la gracia que Dios nos da es respondiendo al llamado. Porque no hay manera en que tú lo pagues o que tú lo hagas. No hacemos para que Dios haga. Hacemos porque Dios ya hizo, que es totalmente diferente. Y por eso lo que decía al inicio, ¿no? El Evangelio, el plan de Dios no excluye a nadie, amén, sino se excluyen a sí mismos aquellos que rechazan el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, pastor? Bueno, el Evangelio es la respuesta de Dios al problema de la humanidad. ¿Y cuál es el problema de la humanidad?
es que el hombre nace estando separado de Dios. Y lo maravilloso es que Él insiste. El mismo Señor Jesús insistió, inicia su ministerio diciendo: arrepentíos, es decir, reconozcan, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso dice en el verso 2 de Isaías 55: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, ¿qué cosa? Pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿A qué nos está exhortando Él? A escuchar. A escuchar. ¿Puedes poner Daniel 10:12, por favor? Que no está en las notas, pero pon un ratito Daniel, el capítulo 10, verso 12. Él nos insta, hermanos, a que nosotros podamos escuchar. ¿Por qué? A oír atentamente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que escuchar. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír. ¿Por qué? Porque tenemos que, dentro de lo que oímos, tenemos que oír. No sé si me dejo entender. Dentro de lo que oímos, tenemos que oír. El oír y el del oír. ¿Por qué? Porque el segundo oír es el rema. El primer oír es el logos. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando el hombre entra en este reconocimiento y entendimiento de quién es y reconoce, la salvación viene sobre él. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, vivirá vuestra alma. El hombre sin Dios está muerto. Amén. Y el deseo de Dios es que cada persona entre en un pacto con Él. ¿Cómo, pastor? Dios quiere que el hombre entre en un pacto con Él. Dígale a su lado: Dios quiere que el hombre entre en un pacto con Él. Pero ¿por qué un pacto? ¿Por qué un pacto, pastor? ¿Por qué un pacto? Porque el hombre que nace bajo el reino de este mundo, nació bajo el reino de Satanás. Porque Adán, a través de la desobediencia, a través de su pecado, entró en un pacto con un nuevo padre espiritual. Y cada persona que nace en este mundo nace bajo un acto, es decir, nace atado dentro de ese pacto. Y Dios no solamente te invita a que bebas de las aguas, porque mucha gente, ¿qué tanto evangelio quieres en tu vida? ¿Es suficiente como para ser bueno y que mis hijos estén bien y cómodos? Pero no me pidas más, pastor. No me exijan más. Ya esa iglesia no me está gustando mucho porque nos está exigiendo mucho. ¿Qué tanto evangelio queremos en nosotros? ¿50%? ¿60%? Con 50-60% la mayoría está cómodo. Pero el 70, el 80, el 90, el 100% nos llama a estar incómodos. El 100% de su evangelio nos llama a salir. Nos llama a hacer la obra. Nos llama a no estar quietos. ¿Me dejo entender? Entonces, Él nos llama a entrar en un pacto con Él. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán fue grave. ¿Qué tan grave fue el pecado de Adán? Romanos 5:14 lo expresa. Leamos. ¿Qué dice? No obstante, dice, reinó la muerte ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán fue grave. Es el pecado original que nos cambió de reino. Amén. Ese pecado nos cambió de reino, nos sacó del reino de la luz, en el reino donde Adán fue creado originalmente, y nos trasladó a un reino de oscuridad, de miseria. Por eso es que Dios llama a que entres a un pacto. Ok, ¿te gusta lo que estás escuchando? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Necesitas entrar a un pacto con Él. ¿Amén? ¿Alguien me está escuchando? Amén. Jesús vino a deshacer ese pacto demoníaco
Lo que quedó establecido en el original, no en el original, sino después de la caída, y Él vino a establecer a través de su sacrificio el nuevo pacto. Colosenses 1:13 nos dice que Jesús, voy a decirlo así, porque Jesús dice, el cual nos ha librado de la potestad, y la palabra potestad significa poder, gobierno, dominio, autoridad. Nos ha librado de la potestad, del poder, del gobierno, del dominio, de la autoridad de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo? A través del pacto. Por eso es que la única manera en que el hombre puede ser salvo es a través de Cristo, cuando toma el pacto que Él ha venido a establecer. O sea, ¿qué pasó? ¿No es suficiente con venir a la iglesia? Sí, vienes a la iglesia a escuchar la palabra. Pero ya hay varios aquí que están esperando por ser bautizados. Estamos esperando que salga más solcito, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a bautizar a todos aquellos porque están entrando a ese pacto. Todo el que viene a Cristo rompe con esa condición de muerte y maldición y nace para el reino de Dios. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de medio y la clavó en la cruz. Cuando Él está diciendo, venid, beban de las aguas, es un llamado a la humanidad. Él no está llamando a su pueblo como el pueblo judío solamente. Él está llamando a un pueblo de toda lengua, de toda nación, de toda etnia, de todo lugar. Él está llamando. La gracia que Él nos ha dado a ti y a mí, como hombres y mujeres de Dios, en Cristo que somos, es que ahora esos ríos están aquí. ¿Dónde están? Ahí. Están aquí. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Es el Evangelio. La gente está necesitando el Evangelio. La gente está clamando por Evangelio en sus vidas. Ellos no lo saben. Ellos no saben que soy su pastor. Se van a enterar después. Amén. Ellos no saben que tú eres su líder. Y futuros pastores, ministros, hombres y mujeres de Dios que están aquí. Ellos no lo saben, pero ellos están esperando. Están esperando la respuesta de Dios a sus vidas. Ellos están sedientos. Y ese pacto solamente se establece en Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice en Juan 1:12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que el plan de Dios, el llamado de Dios es venid y bebed de las aguas. Él llama a todo hombre, en todo lugar, a que el hombre proceda a arrepentirse. Pero ¿cómo sabrán que necesitan arrepentirse? Porque muchos de ellos creen que no necesitan arrepentirse, creen que están viviendo bien. ¿Quién les dirá? Si no hay quien les explique, ¿quién irá? Amén. Somos nosotros los llamados a enseñarles su condición. Amén.